Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí, listos para sumergirnos en el fascinante mundo del entretenimiento. Si son nuevos por estos lares, les doy la más cordial bienvenida. Espero que se sientan como en casa, que se relajen y que disfruten muchísimo del contenido que tenemos preparado para ustedes, porque créanme, hoy tenemos un plato fuerte. Y si ya son parte de esta gran familia, gracias, mil gracias por su apoyo incondicional. Su lealtad y sus comentarios son el combustible que alimenta este canal. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Son los mejores. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado olas de emociones, teorías y comentarios en las redes sociales. Si lo adivinaron, vamos a hablar de Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu, de su química innegable, de su conexión electrizante, de ese no sé qué que los hace tan irresistibles juntos. Porque, seamos honestos, ¿quién no ha sentido esa punzada de emoción, ese cosquilleo en el estómago al verlos interactuar? ¿Quién no ha suspirado con cada mirada cómplice, cada sonrisa traviesa, cada gesto que comparten, ya sea dentro o fuera de la pantalla? ¿Quién no ha fantaseado, aunque sea un poquito, con la idea de que esa magia trascienda la ficción? En este vídeo, vamos a analizar a fondo esa conexión que tanto nos fascina. No nos conformaremos con la superficie, vamos a excavar profundo. Vamos a explorar los momentos clave que han definido su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla. Vamos a desentrañar los secretos, si es que los hay, de su química aparentemente espontánea y a entender por qué su trabajo juntos ha resonado tan profundamente en el público, capturando la atención y los corazones de millones de personas alrededor del mundo. Y por supuesto vamos a especular un poquito, porque ¿quién puede resistirse a un poco de especulación sana, de divagación controlada, cuando se trata de estas cosas? Pero ojo. Siempre con respeto y manteniendo los pies en la tierra. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este análisis, quiero pedirles un pequeño favor, un gesto que significaría el mundo para nosotros. Si aún no se han suscrito a nuestro canal, los invito a que lo hagan ahora mismo, en este preciso instante. No les tomará más de un par de segundos y les aseguro que valdrá la pena. Es la mejor manera de estar al tanto de todo el contenido que subimos, desde análisis exhaustivos como este hasta noticias exclusivas, entrevistas jugosas y detrás de cámaras imperdibles de sus series y actores favoritos. Además, al suscribirse nos ayudan muchísimo a seguir creciendo, a mejorar la calidad de nuestro contenido y a traerles aún más de lo que les gusta. Así que no lo piensen más, hagan clic en el botón de suscribirse y únanse a esta gran comunidad. Estamos deseando darles la bienvenida. Gracias de antemano. Ahora sí, manos a la obra. Prepárense para un viaje lleno de emociones, de análisis profundos que rayan en la obsesión, y de mucha especulación fundamentada sobre la conexión entre Mert y Afra. Porque seamos realistas, esa conexión es algo que no se puede negar, algo que no se puede ignorar, algo que brilla con luz propia. Es algo que se siente en el aire, que se respira en cada plano, que se ve en cada interacción, por fugaz que sea. Es una energía palpable que traspasa la pantalla y que nos engancha desde el primer momento. Desde el instante en que Mert y Afra coincidieron en el set de Yalan, esa exitosa serie que ha conquistado corazones en todo el mundo, quedó claro que había algo especial entre ellos. No era solo la típica química que surge entre dos actores que interpretan a una pareja en la pantalla, esa conexión profesional que facilita el trabajo y que contribuye a que la historia sea más creíble. Era algo más profundo, algo más intenso, algo que trascendía la ficción y que insinuaba una conexión a un nivel mucho más personal. Era como si sus almas se hubieran reconocido, como si estuvieran destinados a encontrarse y a compartir este viaje juntos, tanto en el set como, tal vez, en la vida real. Recuerdo la primera vez que vi una foto de ellos juntos, mucho antes incluso de que se estrenara la serie y de que sus nombres se convirtieran en sinónimo de éxito y de romance. Ya entonces, mucho antes de que la maquinaria mediática se pusiera en marcha, se podía percibir esa conexión especial, esa chispa que los diferenciaba del resto. Sus miradas llenas de complicidad y de un brillo innegable, sus sonrisas, que parecían irradiar una alegría genuina, la forma en que se acercaban el uno al otro con una naturalidad que delataba una comodidad preexistente. Todo gritaba a los cuatro vientos que había algo más que una simple amistad o compañerismo profesional. Y cuando vi los primeros episodios de Yalan, mis sospechas se confirmaron. La química entre ellos era palpable, electrizante, magnética.
Cada escena que compartían era una explosión de emociones contenidas, una montaña rusa de sentimientos contradictorios que te dejaba sin aliento, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Y no solo yo lo sentía. Las redes sociales, ese termómetro infalible de la opinión pública, se inundaron de comentarios sobre la química entre Mert y Afra. Los fans, ávidos de romance y de historias de amor que traspasaran la pantalla, no paraban de elogiar su actuación, su conexión, su capacidad para transmitir emociones tan intensas y complejas a través de la pantalla, con una sutileza y una verosimilitud que rozaban la perfección. Se crearon miles de cuentas de fans dedicadas exclusivamente a ellos, se compartieron millones de fotos y vídeos, algunos oficiales y otros robados por paparazzi incansables, se escribieron innumerables historias y fanfics inspirados en su relación, desde relatos románticos hasta aventuras épicas que los convertían en héroes y heroínas. Era evidente que algo grande estaba pasando, que una nueva pareja había nacido, al menos en la imaginación colectiva, y que su popularidad no dejaba de crecer como la espuma. Pero, ¿qué es lo que hace que su conexión sea tan especial? ¿Qué es lo que los diferencia de otras parejas en la pantalla, de esos romances fugaces que se desvanecen una vez que la serie termina? Creo que la respuesta es compleja y multifacética, que no se puede reducir a una simple fórmula mágica. En primer lugar, es innegable que ambos son actores increíblemente talentosos, con una trayectoria sólida y un futuro prometedor. Tienen una capacidad innata para meterse en la piel de sus personajes, para comprender sus motivaciones y para transmitir emociones de manera auténtica y creíble, incluso cuando se trata de sentimientos contradictorios y difíciles de expresar. Además, tienen una gran química personal, una afinidad evidente que facilita la creación de una conexión creíble en la pantalla, que les permite improvisar y jugar con sus personajes con una libertad y una naturalidad que sorprenden al espectador. Pero creo que hay algo más, algo intangible, algo que va más allá del talento y la química, algo que no se puede explicar con palabras. Creo que hay una conexión a nivel del alma entre Mert y Afra, una resonancia profunda que los une a un nivel esencial. Creo que comparten una comprensión mutua, una empatía profunda, una conexión que se basa en el respeto, la admiración y el cariño, tanto a nivel profesional como personal. Y eso, mis amigos, es algo que no se puede fingir, algo que no se puede forzar. Se siente en el aire, se respira en cada gesto, se ve en cada mirada. Es una autenticidad que traspasa la pantalla y que conecta con el público a un nivel emocional profundo. Por supuesto, la prensa del corazón, siempre hambrienta de exclusivas y de romances jugosos, ha estado haciendo su trabajo, especulando sin cesar sobre la naturaleza de su relación. Se han publicado innumerables artículos sobre su posible romance, algunos basados en hechos reales y otros en meras conjeturas. Se han analizado con lupa cada una de sus apariciones públicas, desde alfombras rojas hasta salidas nocturnas. Se han interpretado cada uno de sus gestos y miradas, buscando pistas que confirmen o desmientan los rumores. Y seamos honestos, algunos de esos artículos han sido bastante sensacionalistas y poco rigurosos, recurriendo a fuentes anónimas y a informaciones no contrastadas con tal de generar titulares llamativos. Pero, ¿qué podemos esperar? Es la naturaleza de la bestia, el modus operandi de la prensa rosa. Cuando dos personas tienen tanta química, generan tanta expectación y se convierten en un fenómeno mediático de esta magnitud, es inevitable que se conviertan en el blanco de la prensa rosa, que los persigan, los fotografíen y especulen sobre su vida privada. Lo importante es no dejarse llevar por los rumores y las especulaciones, no alimentar la vorágine mediática y recordar que al final del día, Mert y Afra son personas privadas que tienen derecho a su intimidad, a tomar sus propias decisiones y a vivir su vida como les plazca. Personalmente creo que la naturaleza de su relación es algo que solo les concierne a ellos, que es un asunto privado que no nos incumbe. Si son amigos, compañeros de trabajo, amantes secretos o almas gemelas destinadas a estar juntas para siempre, es su decisión y debemos respetarla. Lo importante es que se sientan felices y realizados, tanto a nivel personal como profesional, que puedan desarrollar su talento y disfrutar de su éxito sin la presión constante de los medios y de los fans. Y si su conexión nos sigue regalando momentos mágicos en la pantalla, si nos siguen emocionando y haciendo suspirar con sus actuaciones, bienvenido sea. Pero volviendo al tema de su química, creo que es importante destacar algunos momentos clave que han definido su relación, esos instantes mágicos que han quedado grabados en la memoria de los fans. Recuerdo especialmente una escena de Yalan en la que Seyran y Ferit tienen una discusión muy intensa, un enfrentamiento cargado de reproches y de sentimientos heridos.
La tensión era palpable, la emoción estaba a flor de piel, se podía cortar con un cuchillo. Y la forma en que Mert y Afra interpretaron esa escena fue simplemente magistral, una lección de actuación que demostró su talento y su compromiso con sus personajes. Lograron transmitir la complejidad de sus personajes, sus miedos, sus inseguridades, su amor y su odio, con una honestidad y una vulnerabilidad que conmovieron al público. Fue una escena que me dejó sin aliento y que me confirmó que estaba presenciando algo especial, un momento televisivo que marcaría un antes y un después en mi percepción de su talento. Y no solo en las escenas dramáticas se puede apreciar su química. También en las escenas más ligeras y cómicas, en esos momentos de humor y de complicidad, Mert y Afra brillan con luz propia. Su capacidad para improvisar, para jugar con sus personajes, para crear momentos espontáneos y divertidos es simplemente admirable. Se nota que se divierten trabajando juntos y que disfrutan de la compañía del otro, que hay una conexión genuina entre ellos que se refleja en la pantalla. Además, su conexión se extiende más allá de la pantalla. Hemos visto innumerables fotos y vídeos de ellos juntos, tanto en eventos públicos como en momentos más informales, compartiendo risas y confidencias. Y en cada una de esas imágenes, se puede apreciar su cercanía, su complicidad, su cariño. Se ríen juntos, se abrazan, se miran con admiración. Es evidente que tienen una relación muy especial, una amistad profunda que va más allá de lo profesional. Por supuesto, no todo ha sido un camino de rosas. También han tenido que enfrentar críticas, rumores y especulaciones, sobre todo en lo que respecta a su vida privada. Pero han sabido mantener la calma y seguir adelante, demostrando su profesionalismo y su compromiso con su trabajo, sin dejarse afectar por el ruido mediático. Y eso, creo, es algo que los hace aún más admirables, que demuestra su madurez y su inteligencia emocional. En definitiva, la conexión entre Mert y Afra es algo que no se puede negar, algo que se siente en el aire, que se respira en cada plano, que se ve en cada interacción. Es una combinación de talento, química personal y una conexión a nivel del alma. Y es algo que nos ha regalado momentos mágicos en la pantalla y que nos ha hecho suspirar, reír y llorar, que nos ha hecho creer en el amor y en la magia de la conexión humana. Y ahora, después de este análisis profundo y lleno de emociones, es hora de ir cerrando este vídeo, aunque me gustaría seguir hablando de ellos durante horas. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, que hayan aprendido algo nuevo y que hayan podido apreciar la magia de la conexión entre Mert y Afra. Espero que hayan entendido por qué su trabajo juntos ha resonado tan profundamente en el público y por qué se han convertido en un fenómeno mediático a nivel mundial. En resumen, hemos hablado de su increíble química, de los momentos clave que han definido su relación, de la especulación de la prensa y de la admiración que sienten los fans por ellos. Hemos analizado su conexión desde diferentes perspectivas y hemos llegado a la conclusión de que es algo especial, algo único, algo que no se puede negar. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Significa muchísimo para mí que dediquen su tiempo a ver y apoyar mi contenido. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Gracias, mil gracias. Y antes de despedirme, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre la conexión entre Mert y Afra. ¿Creen que son solo amigos? ¿Creen que hay algo más? ¿Cuál es su momento favorito de ellos juntos? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y responderles. También los invito a que le den like a este vídeo si les gustó y a que lo compartan con sus amigos y familiares. Cuantas más personas vean este vídeo, más crecerá nuestra comunidad. Y eso me haría muy feliz. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Al suscribirse estarán al tanto de todo el contenido que subimos y nos ayudarán muchísimo a seguir creciendo y a traerles contenido cada vez mejor. Así que no lo piensen más, hagan clic en el botón de suscribirse y únanse a esta gran familia. Gracias de nuevo por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima. Chao.